Bueno, vamos directo al grano. Hoy vamos a explorar una historia que sinceramente pone los pelos de punta. Es un análisis profundo sobre el amor duradero y esas verdades ocultas que a veces solo salen a la luz cuando el reloj ya se ha detenido. Vamos a actuar como observadores de un descubrimiento súper íntimo y acompañaremos a una mujer llamada Clara en su proceso de duelo. Es un relato fascinante que nos enseña cómo el pasado tiene el inmenso poder de reescribir nuestro presente. Empecemos. Cuando alguien se va, ¿qué es exactamente lo que llena el inmenso espacio vacío que deja atrás? Es la gran pregunta, ¿verdad? Y para Clara, la respuesta inmediata fue sencillamente abrumadora. Sus hijos vivían lejos, inmersos en sus propias rutinas, y aunque llamaban cuando podían, ella, siempre tan comprensiva y sin querer molestar a nadie, se encontró de pronto completamente sola en una casa que de la noche a la mañana parecía gigante. Es vital tener esta imagen en mente para entender el nivel de aislamiento en el que Clara estaba sumergida tras perder a su marido, Julián. Pasamos a la primera parte de esta historia, el peso del silencio. Porque cuando Julián falleció, el silencio no fue solo la ausencia de ruido. ¿Qué va? Se instaló en esa casa como un huésped permanente, pesadísimo, marcando cada segundo de una soledad nueva en mitad de la noche. Y para entender de qué magnitud de silencio estamos hablando, solo hay que fijarse en este número. 42. 42 años juntos. Toda una vida, literalmente. Este número es la clave de todo nuestro análisis, porque construir una conexión durante más de 4 décadas implica entrelazar cada mínimo hábito, cada pensamiento con el de la otra persona. Perder eso no deja un simple hueco, deja un auténtico cráter emocional. A lo largo de esos 42 años lo compartieron absolutamente todo. Imaginaos la coreografía perfecta del día a día, desde el café mañanero o las típicas discusiones tontas por el mando de la tele hasta esos paseos lentos al atardecer e incluso las noches sin dormir por las preocupaciones económicas. Era una vida repleta de rutina, sí, pero de una belleza innegable. Y de repente llega el contraste brutal del presente, la nada. Una única silla vacía frente a la mesa. Es un salto tan radical que nos permite vislumbrar el inmenso vacío al que Clara se enfrentaba cada mañana. Y así llegamos al siguiente capítulo, el hallazgo en el ático. Llega un momento en que ese silencio del que hablábamos se vuelve ensordecedor. Clara, intentando desesperadamente callar el tic-tac del reloj que resonaba en su cabeza, decidió subir a ordenar el viejo ático. Y allí, entre cajas de fotos y ropa antigua, la limpieza se transformó en algo parecido a un ritual. Primero, sacó una maleta marrón llena de polvo. Reconoció al instante el cierre que Julián había roto hace años. Al abrirla, encontró una pequeña caja de metal. Y entonces, el momento de mayor tensión, desatar la cinta roja que la mantenía cerrada. Cada movimiento que hacía estaba impregnado de nostalgia y curiosidad, casi como si la casa misma estuviera a punto de contarle un secreto. Y vaya si había un secreto. Lo que apareció al quitar esa cinta fueron decenas de cartas, todas perfectamente ordenadas, pero no eran cartas normales, ¿no? Absolutamente todas llevaban la misma inscripción escrita de gran mano por el propio Julián. Para Clara. Es que se te pone un nudo en el estómago solo de pensar cómo le debió empezar a latir el corazón al ver su nombre escrito una y otra vez por el hombre que acababa de enterrar. Era un mensaje directo, palpable, traído directamente desde el pasado. Clara cogió la primera carta. Llevaba fecha del 12 de marzo de 2003, es decir, exactamente 20 años atrás, y al abrir el sobre con las manos temblando, se encontró con esta frase tan sobrecogedora. Si algún día lees esto, probablemente yo ya no esté contigo. Hay cosas que nunca supe decir mirando a los ojos. Brutal, ¿verdad? Te deja sin palabras. Resulta que Julián empezó a escribirlas justo después de tener su primer problema de corazón, y para no asustar a su familia decidió callarse, pero a cambio volcó toda su voz y su alma en estos papeles durante 2 décadas enteras. Esto nos lleva de lleno a una nueva fase de la explicación, las verdades ocultas. A medida que iba leyendo, la imagen que Clara tenía del hombre con el que había compartido toda su vida empezó a dar un giro de 180 grados. Cada carta era una ventana a momentos que ella quería recordar perfectamente. En una de ellas, Julián le confesaba: «Nunca te dije esto porque me daba vergüenza, pero hubo meses en que salía a caminar de madrugada solo para pensar cómo pagar las deudas sin perder la casa». Imaginad por un segundo el inmenso peso de esa responsabilidad, llevada totalmente en secreto. Es un ejemplo increíble del profundo deseo de Julián de ser el escudo de su familia, tragándose él solo el miedo a la ruina financiera. Pero ojo, porque las cartas no solo hablaban de grandes crisis, sino de una empatía absolutamente invisible. En otra página, Julián recordaba una vez que Clara lloraba desconsolada en la cocina porque le aterraba hacerse mayor. ¿Y él? Él estaba allí, escuchándola en silencio desde el pasillo. Fue testigo de su mayor vulnerabilidad, pero sin invadir su espacio en ningún momento.
Es una demostración de respeto tan profunda que Clara ni siquiera supo que estaba ocurriendo en aquel instante, pero él estaba ahí, sosteniéndola desde la sombra. Claro, llegados a este punto, los esquemas de Clara saltaron por los aires. Por un lado, tenemos la percepción que mantuvo toda su vida, que Julián era una roca, el pilar inquebrantable de la casa, y por el otro, la realidad que escondían las cartas. Él también tenía miedo, muchísimo miedo. Darse cuenta de que tu roca también tiembla y que te lo oculta única y exclusivamente por amor es una de esas revelaciones que te obligan a reescribir toda la historia de tu matrimonio. Entramos ahora en el punto álgido de esta historia, la carta más importante. Había un sobre concreto dentro de la caja que estaba apartado de los demás. No tenía fecha, solo decía la más importante. Clara tuvo que coger aire antes de abrirlo, intuyendo que ahí estaba la conclusión final de su marido. Y lo que encontró es literalmente el corazón de todo este relato. La gente no necesita vidas perfectas para ser feliz, necesita sentirse acompañada. Tú hiciste eso por mí toda mi vida. Julián se pasó la vida creyendo que tenía que cargar con todo él solo, pero su gran epifanía fue que la perfección no hace falta. La verdadera felicidad era simplemente la tranquilidad de estar acompañado, algo que Clara le regalaba todos los días sin darse ni cuenta. Y la carta no terminaba ahí, ni mucho menos. Le dejaba una especie de mandato de amor bellísimo, pidiéndole cosas para cuando él no estuviera. Vuelve a reír, habla con desconocidos, viaja aunque tengas miedo. Y por favor, vuelve a escuchar música mientras cocinas. Es fascinante analizar esto desde fuera, porque lo que estaba haciendo Julián, desde el pasado, era entregarle a Clara la llave para salir de la prisión de su propio duelo. Le estaba dando permiso explícito para volver a vivir. Lo que nos lleva al último acto de nuestro análisis, el fin del silencio. Al leer esas últimas líneas, ese manto pesadísimo que asfixiaba la casa empezó a romperse. El impacto de esas palabras provocó una explosión emocional tremenda. Clara se echó a llorar, pero con más fuerza incluso que el día del funeral. Es un detalle absolutamente crucial porque marca el momento exacto de la catarsis. Es el instante en que comprende por fin la verdadera magnitud del amor de Julián y a la vez se da cuenta de la gran tragedia de las palabras pospuestas. Cuántas cosas maravillosas, cuántos miedos compartidos se quedaron sin decir en voz alta por esa falsa creencia de que siempre nos va a sobrar el tiempo. Pero lo mejor es que Clara no se quedó paralizada. Y aquí es donde la historia toma un significado de acción brutal. Agarró la caja, bajó las escaleras, dejando literalmente el pasado en el ático, fue a la cocina y, rompiendo meses de un silencio absoluto, encendió la vieja radio. Estaba cumpliendo al pie de la letra el último y más bonito deseo de su marido, un paso físico y simbólico de vuelta al mundo de los vivos. Y como si el propio destino estuviese hilando la narrativa, en cuanto encendió la radio, empezó a sonar exactamente la misma canción que bailaron el día de su boda. Ahí, en medio de todas esas lágrimas, a Clara se le dibujó una sonrisa completamente sincera. Por primera vez en muchísimo tiempo, gracias a unas letras escritas hace 2 décadas, la casa dejó de sentirse vacía. Por fin, los ecos de un amor incombustible habían logrado vencer al silencio. Para cerrar esta explicación, creo que todos deberíamos hacernos esta gran pregunta. ¿Cuántas cosas dejamos sin decir solo porque pensamos que todavía hay tiempo? La experiencia de Clara y la caja de Julián van mucho más allá del duelo. Es un toque de atención enorme sobre cómo nos comunicamos, sobre atrevernos a ser vulnerables y sobre lo rápido que pasa la vida. Nos demuestra que el impacto de lo que decimos o lo que nos callamos perdura muchísimo más que nosotros mismos. Es una reflexión muy potente y espero de verdad que la tengáis presente mucho después de terminar este análisis.